Buenas, mi nombre es Julio Flores y les vengo a hablar sobre el arquitecto Miguel Ángel. Fue un pintor y escultor italiano, nació en marzo de 1475 en Capricci, Italia. Es denominado una de las figuras más notables del Renacimiento italiano. Desarrolló su obra entre Florencia y Roma. Fue también llamado el Divino por su perfección en las culturas que en sus propias palabras se puede decir que es el arte que más apreció, aunque también fue pintor. Sus obras atrajeron a Lorenzo, el príncipe de Florencia, quien lo contrató como artista de su palacio de vida. Junto a otros artistas crearon ideas platónicas que se vinieron reflejadas luego de tanto en su escultura como en su poesía. Ahora les vengo a hablar sobre sus obras platónicas. Miguel Ángel se fue de Florencia, hizo escala en Venecia y luego se instaló en Bolonia, donde hizo varias esculturas bajo la influencia del escultor Jacopo. De Bolonia parte a Roma, donde inicia una vida de éxitos artísticos entre 1498 y 1499. Esculpe una de las obras más representativas de este artista italiano, La Piedad. Es una pieza de 1.74 por 1.75 metros expuesta en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Otra de sus obras más conocidas es Moisés. Es una pieza puesta en la iglesia menor de San Pietro in Visconti entre 1539 y 1541. Decoró el altar de la capilla con el fresco El Juicio, una interpretación del fin de los tiempos desde la visión del Apocalipsis al tiempo así. Hasta ahora también realizó otras obras para la tumba de Julio II. Buenas, mi nombre es Julio Flores. Yo les vengo a hablar sobre la arquitectura barroca. Se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Aproximadamente surgió en Italia y desde ahí se extendió a toda Europa. En la arquitectura barroca denomina la riqueza ornamental, monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la peculiaridad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Ahora les vengo a hablar sobre las características de la arquitectura barroca, que son las siguientes. Como primero tenemos el dinamismo y movimiento aplicado a la arquitectura. Es el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. Otra característica es la proyección arquitectónica policéntrica. En lugar de restringirse en figuras como único un eje central, como un círculo, un cuadrado o la cruz griega, crean un efecto policéntrico mediante otras figuras o mediante nuevas combinaciones. Otra característica en haciendo la preferencia por las líneas curvas. La arquitectura barroca prefiere el uso de líneas curvas y las superficies onduladas, en ese sentido abandonando las líneas rectas y las superficies planas. Como última característica tenemos la búsqueda de infinitud. El propósito del dinamismo fue diluir los límites espaciales y crear un efecto de continuidad mediante la forma abierta que implica la suavidad de líneas y el volumen. Ahora les vengo a hablar sobre la arquitectura barroca en Francia. Fue el principal instrumento de propaganda de los monarcas absolutistas. Los franceses destacaron en la arquitectura palaciega y urbana. Este estilo fue aplicado por la alta burguesía en las construcciones hoteleras y de viviendas. El barroco francés fue más clásico y contenido que el italiano. Sus fachadas fueron más severas y sus plantas menos complejas y las proporciones más comedidas. Les vengo a hablar un poco sobre los arquitectos del barroco francés y sus obras más importantes. Les vengo a hablar sobre Salomón de Bronce. Una de sus obras más conocidas es el Palacio de Maison, construida entre 1615 y 1620.
Otro arquitecto es Franco Mansart. Una de sus obras fue la mejor divulgada, es el Palacio de Maison, construido entre 1630 y 1651. Otro arquitecto viene siendo Jules Mansart. Llevó a cabo importantes y memorables obras como la Orangerie y el Gran Trianon. Otro de los arquitectos fue Louis Levain. Fue el arquitecto del rey Luis XIII. Entre sus obras está el Palacio de Vaux-le-Vicomte y del Palacio Versailles. Otro arquitecto fue Robert de Cout, responsable por la finalidad de la capilla del Palacio de Versailles y la construcción del Palacio Rohan. Ahora les vengo a hablar un poco sobre la arquitectura barroca en Alemania. El barroco en Alemania fue también una época para la arquitectura. Durante ese tiempo se construyeron hermosos palacios e iglesias que parecían casi reales. Como ejemplo, tengo unas esculturas denominantes barrocas del norte al sur de Alemania, en que son los nuevos palacios, el nuevo palacio de Potsdam, el palacio de Charlottesburg en Berlín, el palacio de la ciudad de Berlín, el arsenal de Berlín, entre otros. Este ha sido un breve resumen de la arquitectura barroca en Alemania. Ahora les vengo a hablar un poco sobre la Plaza de San Pedro y la Capilla Sistina. La Plaza de San Pedro es probablemente la plaza más conocida no solo en Roma ni en Italia, sino en el mundo entero, ya que sus dimensiones monumentales, su belleza, la forma, sus elementos y la grandiosidad del obelisco central hacen que su fama mundial esté plenamente justificada. Tiene una forma elíptica, bordeada y esbozada por columnas en cuyo centro se nombra descomunal e imponente obelisco. Ahora seguimos con la Capilla Sistina. Es uno de los más famosos tesoros de la Ciudad del Vaticano, construida en 1471 y 1484 en la época del Papa Sisto. Su arquitecto fue Giovanni de Doncini. Es conocida en todo el mundo por ser la sala en la que se celebran el conclave y otras ceremonias como las coronaciones papales. La capilla es de forma rectangular y mide 40.93 metros de longitud por 13.41 de anchura y tiene como altura 20.7 metros. Ahora les vengo a hablar sobre Bernini versus Barromini. Fueron dos grandes genios del barroco del siglo XII. Su único pecado era su inexplicable enemistad. Separados hicieron cosas únicas y grandes. Juntos hubieran hecho historia. Las mejores obras de Bernini aún se conservan en el Vaticano. Muestra de estos es el espléndido baldaquín bajo el cual se creen que reposan los restos del apóstol San Pedro. Barromini, por su parte, fue un gran arquitecto que amaba su profesión y daba lo mejor de sí en sus trabajos y sus proyectos. Diferente a Bernini, era perfeccionista y supervisaba hasta el mínimo detalle de sus proyectos. Una anécdota de estos dos genios en señal de realidad fueron la construcción por parte de Bernini de la cuarta estatua de la Fuente de los Cuatro Ríos. En el personaje parecía asustado y se cubría la cabeza con los brazos ante la fachada que construyó por temor a un posible derrumbe. Por último, les vengo a hablar sobre la necrópolis del Vaticano. Se encuentra debajo de la ciudad del Vaticano a una profundidad que varía entre los 5 y los 12 metros por debajo de la estatua de la Basílica de San Pedro.
El Vaticano patrocinó excavaciones arqueológicas en la que dio el resultado del descubrimiento de una necrópolis datada en la época imperial. La necrópolis no se debe confundir con las grutas vaticanas originadas de la construcción de la actual Basílica de San Pedro.